también a todas y a todos. Y también gracias, Mariano, por permitirme estar hoy con vosotros aquí y compartir este acto. La celebración del 20 aniversario de la asociación. Casi nada, 20 años. Ahora recordaba con Pedro cuando nos conocimos él y yo. Prácticamente recién llegado a Madrid, a la Ejecutiva Federal, me incorporaba a la Ejecutiva Federal y prácticamente a la vez Pedro se hacía cargo de la Secretaría General de la Federación del Metal de Madrid. Por tanto, son muchos años de haber compartido momentos de trabajo, momentos de muchos debates, de posicionar al sindicato en la defensa de los intereses que siempre hemos defendido y en este caso concreto los vuestros como jubilados. Por lo tanto, hoy es un día de celebración, es un día de agradecimientos y lo primero que quiero hacer es felicitar a las 3 personas que hoy vais a recibir este reconocimiento que hace la Federación. Creo que con ese reconocimiento a través vuestro se hace un reconocimiento también, como decía ahora Pedro, al trabajo de tantas y tantas personas, compañeros y compañeras que han dedicado una buena parte de su vida en activo a trabajar por el sindicato y han encontrado a través de la asociación también la forma de seguir colaborando con el sindicato, en este caso defendiendo ya intereses concretos, que son eran los de su condición de jubilados. Y esto forma parte del principio básico de nuestra organización, de nuestro sindicato. La UGT es un sindicato, pretende ser un sindicato de masas y agrupar en su seno a todos los trabajadores del país. Y los jubilados, aunque dejáis de pertenecer a la vida activa en el mundo de la empresa, seguís siendo trabajadores con inquietudes, trabajadores con capacidad de reivindicación, personas que dentro del sindicato seguís representando a un colectivo que, aunque no está activo en la empresa, sigue siendo un colectivo activo en la defensa de los intereses que en ese momento ya representan. Por tanto, hace 20 años decidíais constituir esta asociación que hoy conmemoramos y lo decíais en un momento en el que estaba de actualidad el debate sobre el futuro de las pensiones. El Pacto de Toledo era en aquellos momentos el motivo de más polémica, de más debate público y hoy, 20 años después, ¿quién nos lo podría decir?, seguimos en un debate que no ha cambiado mucho desde entonces hasta aquí. Este aniversario coincide además con un momento importante que va a vivir, por una parte, el conjunto de la sociedad. Nuestro país, día 20 de diciembre, como todos sabemos, celebramos elecciones generales y es un momento también de abrir el debate e intentar decidir a través de nuestro voto que cambien las políticas que hasta ahora nos han traído aquí y que, como digo, siguen poniendo sobre la mesa el debate sobre el futuro de las pensiones. Es un momento para ejercer el derecho ciudadano a votar y que con nuestro voto cambien los gobiernos y que con el cambio de los gobiernos se haga posible también el cambio de las políticas. Y en paralelo con esto también el momento de celebración coincide también con un momento importante en el seno del sindicato. La celebración inminente de nuestro 42 Congreso Confederal también abre una nueva oportunidad para seguir reformando el sindicato en el objetivo de hacerlo cada vez más útil para los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras de este país. Son años duros los que estamos viviendo y vosotros, como colectivo de prejubilados y jubilados, os ha tocado vivir probablemente los años más duros de vuestra trayectoria vital. Porque esta crisis, si con alguien se está cebando de manera especial, es con el colectivo de mayores. Prejubilados, jubilados que han dejado su vida activa, como digo, pero que siguen sufriendo las consecuencias de las peores políticas de un gobierno de nuestro país como el gobierno del Partido Popular. Un proceso duro en el que os está afectando todo el proceso de reforma del sistema público de pensiones. Hoy hay muchos aquí, muchos y muchas compañeras y compañeros con los que he compartido mucho trabajo, mucho tiempo. Y veía una que creo que merece también la pena, y a vosotros estoy seguro que os va a gustar que lo haga, merece la pena también reconocer el trabajo que está haciendo en la defensa de esos intereses que vosotros representáis. Es la compañera Isabel López y Chamosa, que con vosotros ha compartido cantidad de horas de trabajo explicando los proyectos que el Partido Socialista llevaba adelante en la defensa de los intereses que vosotros defendíais. Hoy también está aquí con vosotros. Como decía, todo este proceso de reforma del sistema público de pensiones ha supuesto, en la práctica, un mayor endurecimiento
a las condiciones de acceso de las trabajadoras y los trabajadores a los sistemas públicos de pensiones. Decisiones de un Gobierno como el del Partido Popular que en la práctica han supuesto también la congelación de las pensiones públicas que percibíais. Habéis sido objeto de recortes en sanidad con la implantación del copago farmacéutico. Habéis tenido que sufrir los recortes en la ayuda a la dependencia. Seguís sufriendo las consecuencias del copago en la asistencia sanitaria y seguís siendo a día de hoy el mayor colectivo en riesgo de pobreza de todo el país. Los mayores de 65 años es el colectivo más vulnerable. Y todo eso, además, haciéndolo compatible con algo que decía antes también desde esta tribuna. Sois ahora mismo el colectivo, habéis sido durante los años más duros de la crisis, el colectivo que ha sido capaz de soportar el riesgo de un estallido social, que de no ser por vuestro trabajo solidario, por vuestro esfuerzo de mantener a las familias en este país, probablemente las condiciones que hoy conocemos hubieran sido diferentes. Hay condiciones, hay razones sobradas para que en este país hubiera habido una revuelta de cualquier tipo. Y vuestra aportación al sostenimiento de las familias ha hecho posible seguir desarrollando un país en la vía democrática en la que estamos. Y como decía, seguimos inmersos otra vez, después de 20 años, en el debate sobre el futuro de las pensiones. Un futuro de las pensiones recurrente, un debate recurrente. Y le siguen propiciando a aquellos que lo que menos les interesa es mantener el sistema público de pensiones. Defienden intereses particulares, defienden intereses económicos de los grandes bancos, de las grandes aseguradoras, y por eso vuelve otra vez el debate. Un debate que se plantea solo en términos económicos, con argumentos como que el modelo, dicen, es insostenible porque cada vez hay menos cotizantes y cada vez hay más pensionistas. Todas las medidas que se están planteando desde el Gobierno van dirigidas a rebajar el importe de las pensiones. Y nosotros como sindicato y vosotros como asociación lo habéis hecho y os voy a pedir que sigáis haciéndolo, debemos plantear otras alternativas. Alternativas que no tienen que tener solo en cuenta los aspectos económicos. Y estamos, como os decía, en un momento oportuno. Vamos a celebrar elecciones generales y este es el momento en el que hay que pedir a los partidos políticos que se comprometan con la defensa de los intereses que vosotros representáis. Y hay que recordar a esos partidos que nuestra Constitución establece en su artículo 50 una primera respuesta para garantizar la cobertura del sistema público de pensiones. Lo voy a leer porque es corto. Dice el artículo 50 en su primera parte: los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Bueno, pues creo que este encaje constitucional sobre el derecho a unas pensiones dignas es el único argumento que hoy podemos seguir teniendo los que creemos en el sistema público de pensiones para exigir a los partidos que se comprometan más allá de la realidad económica que vive el país. El derecho a una pensión digna es un derecho reconocido en nuestra Constitución y, por tanto, así lo tenemos que seguir defendiendo. Queremos, como sindicato, que siga habiendo un modelo público de pensiones, un modelo público que esté ajeno a los vaivenes políticos, que garantice pensiones y servicios adecuados a todos los jubilados, a los actuales y a los futuros, que garantice un acceso a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial como la principal vía que ha permitido mantener también en un nivel alto la competitividad de nuestras empresas. El relevo generacional que se ha producido en las empresas a base de jubilaciones anticipadas o de jubilaciones parciales con contrato relevo ha sido lo que ha conseguido mantener nuestro aparato productivo en los más altos estándares de productividad de Europa. Y estos compromisos que nosotros exigimos necesitan un amplio consenso social. Y el debate aquí va a estar seguro en cómo se financia esto, cómo hacemos posible que la Constitución que garantiza ese derecho a un sistema público de pensiones, cómo lo hacemos compatible con la situación económica. Bueno, pues primero a través del diálogo, algo que ha estado también ausente, carente en el Gobierno del Partido Popular. Diálogo social para buscar fórmulas que permitan asegurar esta cobertura del sistema público de pensiones. Porque es verdad que las cotizaciones han disminuido, pero como lo que nosotros estamos reclamando es el cumplimiento de un derecho constitucional, si las cotizaciones no son suficientes para mantener el sistema público, habrá que acudir a otras fuentes de financiación. Y nosotros defendemos que esas otras fuentes de financiación sean los propios presupuestos generales del Estado, que son los que tienen que asegurar que el mandato constitucional, en este caso, se cumple.
Es verdad que se está reduciendo el empleo, entre otras cosas como consecuencia de la propia reforma laboral del Partido Popular. Y es verdad que los trabajadores y trabajadoras que se incorporan al empleo lo hacen además en peores condiciones, no solo económicas, no solo perciben menos ingresos por el trabajo que realizan, sino que además aportan menos cotizaciones al sistema público de seguridad social. Si además tenemos en cuenta que la población activa sigue sin despegar, sigue reduciéndose, es verdad que el ratio que se plantea de trabajadores activos sobre pensionistas cada vez va empeorando. Cada vez hay menos trabajadores activos que den cobertura al sistema público de pensiones. Y lo peor es que las previsiones que se hacen de aquí al año 2050, teniendo en cuenta el movimiento demográfico, todavía nos plantean un panorama peor. Luego, si nos ceñimos exclusivamente a la cobertura de las pensiones a través de las cotizaciones sociales, está claro que el sistema no será viable. Luego tenemos que exigir, como digo, el compromiso de los gobiernos, de todos los gobiernos, para que haya una financiación complementaria. El Gobierno, el actual, no prevé aumentar los recursos públicos al sistema público de pensiones. No lo prevé ni en sus presupuestos actuales ni en las estimaciones que hace a futuro. En estos momentos estamos todavía por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a los recursos que se utilizan para cubrir en los sistemas públicos de pensiones. En España, en el año 2013, se dedicaba escasamente el 11,8% del Producto Interior Bruto para la cobertura de los sistemas públicos de pensiones, cuando en la Unión Europea la media está por encima del 13,8%. 2 puntos por debajo está España todavía en aportación de recursos públicos para mantener los sistemas de pensiones. Debemos, por tanto, prever mecanismos que permitan cubrir esos déficits que se van a producir como consecuencia de la caída en el número de cotizantes. Y para ello, el Gobierno socialista anterior había dotado a la Seguridad Social de un fondo de reserva, precisamente para cubrir esos déficits que se iban a producir. Un fondo de reserva que el Partido Popular lo está esquilmando, que ha pasado de 66.800 millones, le dejó Zapatero en la hucha, al señor Rajoy, y en estos momentos escasamente 39.000 millones quedan. A este ritmo quedarán muy pocos años para que ese fondo haya desaparecido y el riesgo de que el sistema público de pensiones desaparezca será todavía mayor. Por tanto, tenemos que establecer un sistema que sea también eficiente y que sea transparente, que no nos estemos enterando a través de los medios de comunicación del uso que hace Rajoy de esos recursos públicos. Y tiene que ser un sistema también que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo. Por tanto, un sistema que garantice la revalorización de las pensiones y que no esté sujeto a las decisiones políticas de cada uno de los gobiernos. Y eso nos exige que los poderes públicos establezcan medidas transparentes, no opacas, de cómo se garantiza esa revalorización de las pensiones. Junto a las pensiones dignas, los jubilados sois también personas que necesitan atención sanitaria y atención a la dependencia. Y por eso hay que seguir exigiendo también la cobertura de los servicios públicos. Servicios públicos que también tienen anclaje en nuestra Constitución. Os decía antes la primera parte del artículo 50 de nuestra Constitución. Bueno, la segunda parte la dedica precisamente el mismo artículo a dar respuesta a las necesidades de servicios públicos que garanticen, dice, asimismo los poderes públicos promoverán su bienestar, el de los jubilados, mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, de vivienda, de cultura y de ocio. 4 aspectos fundamentales en la vida de cualquier persona y que en estos momentos siguen estando seriamente amenazados por las políticas de este Gobierno que nos dirige en estos momentos. Por tanto, es necesario, también teniendo en cuenta este capítulo, reivindicar, de cara a las elecciones del 20 de diciembre, una política integral para las personas mayores. Una política integral que tenga en cuenta también la preparación de estas personas de cara a la incorporación a la jubilación, que dé respuesta a las necesidades sanitarias, de servicios sociales, de pensiones, etc. Bueno, y para trabajar todas estas reivindicaciones, a día de hoy, por eso traía a colación lo que ocurría hace 20 años cuando se ponía en marcha la asociación y cómo estamos hoy, para poder trabajar todas estas reivindicaciones es fundamental y sigue siendo muy útil el trabajo que desarrolla la asociación. Yo creo que además sois un ejemplo a seguir. Lo sois no solo para los afiliados de MCA-UGT, creo que sois un ejemplo a seguir para el conjunto de la Confederación. Vuestro trabajo demuestra que es posible mantener en el seno de la Federación a las personas que acceden a la jubilación y seguir trabajando por los intereses de los jubilados. Es la única vía, la mejor vía que habéis encontrado
para sentiros útiles dentro del sindicato, dentro de vuestra federación de la que procedéis. Es posible defender vuestros derechos perteneciendo a la federación de referencia. Y este, sin duda, va a ser otro debate, nuevamente, en nuestro 42 Congreso Confederal. Nosotros vamos a seguir defendiendo que es posible, que es compatible defender los intereses de los jubilados desde el seno de la federación. Y esto lo vamos a tener que seguir discutiendo. Entre otras cosas porque estamos detectando en el sindicato la pérdida de afiliación que se produce y en muchos casos son precisamente las personas mayores que cuando pasan a la edad de jubilación no encuentran ninguna motivación para seguir en el sindicato. Afortunadamente esto ocurre menos en nuestra federación, pero en el conjunto de las estructuras del sindicato esto está ocurriendo. Una parte importante de la pérdida de afiliación viene como consecuencia de la falta de motivación que encuentran nuestros mayores para seguir trabajando en el seno del sindicato. Y este es compromiso y esta es exigencia para el conjunto de la organización. Nos estamos jugando el futuro. Vosotros representáis la historia del sindicato. Hoy seguís siendo una realidad presente del sindicato y vais a tener que seguir siendo el futuro del sindicato, empujando, como lo hacéis, desde vuestra asociación para que la federación siga siendo fuerte y desde la federación poder seguir trabajando para el futuro del sindicato. Termino felicitándoos por el trabajo que hacéis, reconociendo públicamente el trabajo que hacéis. Creo que la sociedad os merece un reconocimiento al esfuerzo que habéis hecho durante estos años tan duros de la crisis y por parte del secretario general de MCA que os habla en estos momentos vais a seguir contando con todo nuestro respaldo, cariño y consideración. Muchas gracias.